Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a presentar el informe de un caso clínico desde el enfoque psicodinámico. Nuestro grupo está conformado por Luz Adriana Benítez, Zeynep Bolaños, Jenny Alejandra Gómez y Yesenia Paula González. ¿Cómo influye la crianza en el desarrollo del niño? Los estilos de crianza van a hacer que el niño o la niña se sientan de una determinada manera consigo mismo y con los demás, lo cual es fundamental para su desarrollo y también va a determinar las futuras interacciones sociales y relaciones afectivas. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar el modelo psicodinámico en casos de niños? Bueno, la formulación psicodinámica y dimensional de caso en niños resultará de capital importancia en función de la dificultad que se presenta con frecuencia al hacer diagnósticos categoriales en el periodo de la vida caracterizado por muchos cambios. A través de este modelo es más fácil poder dar una explicación a todos estos problemas que van surgiendo en uno de estos periodos tan complejos de la vida, donde se caracteriza por los cambios que se presentan. Y es muy complejo hacer un diagnóstico. Cuando se decide abordar un caso clínico de un niño a través del modelo psicodinámico, se tendrán en cuenta primero el nivel de desarrollo del niño, el entorno en el que el niño está creciendo, el desempeño que él tiene en diferentes ámbitos y la relación con pares y con diversos cuidadores. Para entender un poco más el modelo psicodinámico, tomamos el caso clínico de Edelmira, una niña de 8 años con 6 meses de edad, la cual procede de un medio socioeconómico deficitario. Está cursando actualmente el segundo año de la escuela pública y habiendo repetido su primer año por inasistencias. Su núcleo familiar está compuesto por su mamá, por una hermana menor y por su padrastro, el cual es 15 años mayor que su madre y es el que se hace cargo de la manutención de ellas. El papá de la niña se separó de su madre cuando ella tenía 2 años de edad porque se presentaban reiterados episodios de violencia intrafamiliar y la madre se separa de él y ellas van a vivir a un hogar de paz. Durante estos años, Edelmira mantiene contacto esporádico con su padre por iniciativa de la madre, porque la madre es la que insiste en que vaya a visitar el papá y continuamente le pide que se haga cargo de la niña. El motivo de consulta y la enfermedad actual. El motivo de consulta es una crisis de excitación psicomotriz. Edelmira es llevada por su madre a un servicio de emergencia luego de un episodio de excitación psicomotriz con heteroagresividad. La madre refiere que Edelmira se enoja y comienza a tirar y romper objetos de la casa, patea puertas y muebles y al intentar calmarla le pega cachetadas y patadas. Refiere también que estos episodios se presentan desde etapas tempranas del desarrollo de Edelmira. Su madre la describe como una bebé difícil, imposible de conformar desde que nació, irritable, inquieta, con dificultades en el sueño, insomnio, de conciliación, despertares nocturnos frecuentes, pesadillas y terrores nocturnos. Y la alimentación sumamente selectiva, oscila entre comer desmesuradamente hasta seleccionar exhaustivamente los alimentos. En la etapa preescolar refiere rabietas frecuentes de larga duración.
que refiere también que es una niña sumamente sensible, que parece estar alerta en todo momento, reaccionando de forma impulsiva frente a cualquier situación inesperada o no deseada. Tiene miedo a la oscuridad, a la noche, a los animales pequeños y a las escenas violentas. Pautas en el desarrollo. La madre de Edelmira refiere que tuvo un embarazo y parto sin particularidades desde el punto de vista médico, que el clima familiar es de alta violencia cuando convivía con el padre de Edelmira y luego con las diferentes parejas que ha tenido. También refiere su madre que la niña desde que nació ha tenido problemas para conciliar el sueño, dificultades en la alimentación. El control de esfínteres pues lo realizó porque pues ellos no tenían cómo comprarle pañales, entonces la niña dejó de hacerse pues en los pañales a una edad temprana. Los juegos en los que participa la niña son siempre con peleas. El aprendizaje de ella es bien, aprende todo, siempre y cuando no esté enojada. A nivel afectivo, la madre refiere que la ve pocas veces triste, siempre la ve contenta, muy contenta o muy enojada, pero casi siempre es con la madre. Con el padre se porta mucho mejor. A la madre la abraza y la quiere, pero también le pega. Y la madre dice que no es mal humor, sino rabia. A nivel de normas, la madre dice que la niña no hace caso, que solo hace caso cuando quiere pedir algo. Los amigos de la niña normalmente no tiene amigos porque juega y siempre termina peleando, que casi siempre le gusta jugar con los más pequeños. Desde el punto de vista psiquiátrico, en el área conductual presenta exacerbación de sus alteraciones conductuales en los últimos meses con crisis de auto y heteroagresividad de intensidad severa, dirigida especialmente a su madre, rabietas fuertes de difícil control frente a mínimas frustraciones, no acepta reglas, no respeta figuras de autoridad, oposicionista y desafiante. La intervención psicológica es la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado, con el fin de ayudar a otros a comprender sus problemas y a mejorar la capacidad personal y de relación. Cuando un profesional se encuentra frente a un caso clínico de niños, muchas veces está expuesto a materiales poco específicos y vagos. Por ello, el modelo psicodinámico nos ofrece marcar objetivos claros para así llegar a la necesidad primordial de la resolución del conflicto o del problema por el cual está pasando el paciente. De este modo, me quiero referir a que cuando manejamos un caso de niños, debemos tener en cuenta muchos aspectos importantes, puesto que ellos tienen características diferentes a los demás. A esto me refiero a los aspectos como el relacionamiento, el nivel de desarrollo, el entorno en el que crece y su desempeño en diferentes ámbitos. También no debemos olvidar que el profesional como tal, el profesional acreditado, debe tener en cuenta no solo el material o el discurso de los padres o algún referente o incluso del mismo niño, sino también que el juego hace aquí un papel muy importante, puesto que expresa muchas cosas que están guardadas y que muchas veces se esconden como mecanismos de defensa en la terapia o en la entrevista con el padre o el niño en cuestión. A través de esto, el niño evidencia sus deseos y ansiedades para así ser comunicados y ofrecer una gran información a la persona que les está ayudando, en este caso al psicólogo.
El manual diagnóstico psicodinámico nos ofrece también la forma de organizar la información para así tener una estructura clara a la hora de el relacionamiento con el paciente. Debemos empezar por una mirada microscópica sobre las funciones mentales del niño y así experimentar la relación y la emoción, especialmente cuando se enfrenta ante la ansiedad. Luego se evalúa la forma como el niño se organiza de acuerdo a sus características y condiciones para evaluar los patrones de funcionamiento de su personalidad. Ya culminando, se debe caracterizar los síntomas del niño. Con respecto a esto, nos dará una organización de la personalidad y se evalúa según su gravedad y si constituyen sí o no a un trastorno. También la formulación psicodinámica en caso de niños incluye funciones que debemos tener muy en cuenta y aspectos principales. Y estos son: para realizar un diagnóstico debemos saber los datos filiatorios, lo que está pasando, es decir, el motivo de consulta, con qué diagnósticos viene el paciente a nivel biológico, psicológico y social. Recordemos que no simplemente se hace una entrevista y esa no es nuestra única herramienta o técnica, sino también tenemos que estar apoyándonos en pruebas que se hacen posteriormente o anteriormente, según lo vea coherente el psicólogo. Debemos también tener en cuenta la historia personal y familiar, porque son los factores predisponentes, y también tener en cuenta los factores desencadenantes, es decir, las circunstancias o el momento en que está viviendo justo ahora. De este modo podemos también trazar un plan terapéutico que aborde cada uno de los focos que llevan a cabo a un buen tratamiento y a un buen final de toda la intervención que se viene realizando. Si la intervención es positiva, muchas veces se alcanzan las metas que se propusieron al principio, se resuelven los conflictos y ayuda a la persona a aceptar y a integrar los sentimientos. De este modo se encuentra un significado de la vida y hay una gran capacidad para seguir adelante y enfocarse en las cosas que verdaderamente son importantes. Para intervenir a Elmira se usó la psicoterapia focalizada en la regulación de sus efectos. Esto es con el fin de que Elmira aprenda a manejar de mejor forma sus impulsos. En la terapia focalizada se define con precisión cuál es el objetivo que se desea en el paciente y tener claro cuál es la conducta que se desea modificar. La psicoterapia infantil se centra en juegos y actividades lúdicas, ya que por medio de estas los niños expresan sus sentimientos y pensamientos. También por medio de esta pueden comunicarse, descubrir y explorar el mundo. Ello también permite canalizar los miedos, deseos y conflictos de los niños. En la psicoterapia es importante el acompañamiento de los padres y que ellos sigan las sugerencias y procesos de intervención en la casa para mejorar la conducta del infante. La psicoterapia termina cuando el objetivo ya está resuelto o cuando este deja de ser un problema en la vida del paciente. Bases teóricas del modelo psicodinámico. La terapia psicodinámica tiene su origen en el psicoanálisis clásico. En ella se adaptaron los principios psicoanalíticos a la psicoterapia moderna, enfocándose en la importancia de los procesos inconscientes de la conducta, los pensamientos, deseos, miedos, fantasías y emociones. El desarrollo de la personalidad sucede durante la infancia, de acuerdo a las experiencias de la persona y a la satisfacción o frustración de sus necesidades o impulsos básicos, especialmente en las relaciones con sus cuidadores. La transferencia es un acto inconsciente en el que lo que se transfiere es el afecto de una representación a otra y el receptor es el psicólogo, quien debe ser neutral. Se distinguieron dos tipos de transferencia, una positiva, cuando aparecen sentimientos de ternura, y otra negativa, cuando emergen sentimientos de hostilidad.
La transferencia, positiva o negativa, en manos del psicólogo se convierte en el más potente de los instrumentos terapéuticos y juega un papel importante en el proceso de curación. Cada persona es única, tiene propias vivencias e historia, por lo tanto su tratamiento es personalizado e individual. En él se busca comprender y cambiar los síntomas que afectan su vida hasta incapacitarla en sus actividades de la vida cotidiana para atender las necesidades estructurales del individuo que son deficitarias. La psicoterapia de enfoque psicodinámico se enfoca en los problemas actuales de la persona, donde se plantean los objetivos alrededor de un área determinada. Su duración puede ser indefinida, entre sesiones de 1 a 2 por semana, las cuales pueden ser breves dependiendo del área que se vaya a tratar, o en lapsos extensos de 2 años o más. Rol del psicólogo con enfoque psicodinámico. Debe tener formación en el modelo teórico con el que trabaja. Tiene que sentir pasión por su trabajo, disfrutar en la exploración y análisis de la mente y la conducta humana. Capacidad de dejar de lado temporalmente su propio mundo para entender el mundo del paciente. Capacidad de entrar en contacto con los aspectos infantiles de sí mismo y mantener la suficiente distancia con el paciente como para implementar la atención flotante que precisa en su trabajo clínico, evitando la consiguiente expresión de sus emociones y juicios de valor. Mantener equilibrio entre dirigir y a la vez dejarse dirigir por el paciente. Ser flexible en los rápidos cambios que pueden actuarse en una sesión. Aceptar la transferencia y reconocerla, pero sin actuarla, siendo consciente también de su propia contratransferencia por las implicaciones que tiene en el trabajo clínico, tanto en la etapa diagnóstica como en la etapa terapéutica. Evitar ir de pseudoeducador ofreciendo consejos prematuros. Saber mantener la asepsia en su trabajo, frente a las invasiones o presiones que se presentan desde lo familiar, laboral, social o asistencial. Nunca entrar en el juego de ocultar información sobre lo que se va a trabajar con él, porque la ocultación, engaño o falsamiento de la realidad termina conociéndose y se malograría la confianza necesaria. Tiene la función de hacer de espejo, de modo que el paciente solamente pueda ver en él el contenido de sus propias proyecciones y no los rasgos de la persona que efectivamente es su interlocutor. Debe mantener una actitud de contención, tal y como la entiende el modelo dinámico, como capacidad de percibir y recibir las ansiedades del otro para contenerlas, devolviéndolas a un estado de superior elaboración en forma menos desestructurante y nociva. Muchas gracias.